Bienvenidos a un nuevo programa de Charlando con Cervantes. Soy el profesor Antonio Garrido, director del Instituto Cervantes de Nueva York, que es el centro cultural de España en esta ciudad, en la Gran Manzana. Hola, soy Raquel Chan Rodríguez, profesora en el City College y en el Centro de Estudios Doctorales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bienvenidos a nuestro programa. Procuramos siempre tener los mejores invitados y desde luego hoy tenemos un invitado que no defraudará. Estoy completamente seguro, estamos completamente seguros. Eduardo González Viaña, que ha publicado muy recientemente su libro Los sueños de América. Vamos a hablar de los sueños de América y vamos a hablar de toda su obra. Y yo le pido a Raquel, que es verdaderamente mucho más experta que yo en la obra de González Viaña, que inicie el fuego de las preguntas. Bueno, bienvenido Eduardo. Quisiera, antes de adentrarnos en los sueños de América, de la cual vamos a hablar en mayor detalle, que nos hablaras un poquito de tus inicios literarios y en particular de una colección de relatos ya de los años 64, que fue tu primera colección, Los peces muertos, y la temática que usaste. La temática que trabajaste en Los peces muertos, y qué fue lo que te volcó al relato y no a la novela o no a la poesía en ese momento. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias, Antonio. Esto además me trae unos recuerdos muy hermosos, que son los recuerdos de mi infancia. El libro aquel, Los peces muertos, fue publicado cuando yo tenía menos de 21 años. Y estaba completamente inspirado en la tierra donde yo nací, que es el norte del Perú, que es el desierto. Soy un hijo del desierto, que ha nacido mirando el mar. Y las personas que miran el mar permanentemente tienen un rostro especial. Yo puedo reconocer a estas personas. Yo puedo saber exactamente qué es lo que yo ando buscando, tal vez. Y entonces, ese libro fue precisamente eso, una exploración en el mar que estaba enfrente de mí, que era mi infancia, y que era mi pueblo, que era mi gente. Pacasmayo, el puerto donde se escribe, es un lugar donde el pirata Drake perdió una de sus naves. Y la nave reaparece, según dicen los mentirosos, en las noches de luna. Yo me he pasado todas las noches de luna de mi vida en Pacasmayo buscándolo. Y entonces este libro es un poco un recuerdo de mis búsquedas. Por cierto, desfilan personajes de mi infancia como mi padre, mis hermanos, mi madre, mis hermanos, mis amigos. Pero la verdad es que se trata de un Eduardo González Viaña que tenía todavía 18 años o 19 y que andaba buscando el tesoro del pirata Drake. Bueno, el tesoro nunca se deja de buscar, sea de Drake o sea de otro pirata. Yo creo que todos buscamos algún tesoro. Todo el tiempo. El tesoro de González Viaña, o uno de sus tesoros, porque tiene muchos, es escribir cuentos con esta maestría. Y aplico la palabra tal como la siento, maestría. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, cuando yo estudiaba los cursos de literatura hispanoamericana en España, con una profesora muy querida, amiga, Guadalupe, la doctora Guadalupe González Ariza, siempre decía, y es verdad, el cuento como género es hispanoamericano, es latinoamericano. Evidentemente en España ha habido y hay muy buenos autores de cuentos, pero esos cuentos definitivos que forman el canon, el modelo de alguna manera, que nos han dejado siempre con el aliento, están hechos por autores latinoamericanos. Y tú, que eres un maestro en el cuento, siempre he tenido la curiosidad de saber por qué, o qué crees tú que tiene. Decían los romanos aquello de la sátira tota nostra es. La sátira es nuestra, la hemos inventado nosotros. Bueno, ¿el cuento por qué es vuestro? Es una pregunta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Esto me hace recordar
lo que decía Cortázar, atribuyéndoselo a Ernest Hemingway. Decía que la diferencia entre el cuento y la novela estriba en que en la novela se puede ganar por puntos. En el cuento hay que ganar por knockout. Absolutamente. Y entonces, este knockout, probablemente, el tratar de dar este knockout, tú dices que lo doy, te lo agradezco. El tratar de dar este knockout, lo he aprendido, por cierto, en cuentistas latinoamericanos de mi preferencia, comenzando por Juan Rulfo, pero no quiero extender la lista porque sería injusto, porque son muchísimos y muy buenos. Pero más que todo, sinceramente, lo he aprendido en los narradores orales, en los grandes mentirosos, en las personas que se encuentran en todas las comunidades de mi país, en todas las comunidades de América Latina, y que son de mi preferente amistad. Había un señor en Cajamarca que era el cuidador del museo y que solía todo el tiempo, tenía alguna nueva adquisición del Museo Antropológico. Sin embargo, un día llegué y había adquirido un gramófono de 1900. Obviamente esto no casaba mucho con el resto de los utensilios. Y entonces le pregunté así, bueno, oiga, este gramófono da 45 velocidades o 78, 45, 78 o 33 velocidades por minuto, ¿no es verdad? No, me dijo, 900. Creía absolutamente que yo era, y tal vez lo soy. Ese señor es el mismo que me contó que las cariátides en una iglesia de Cajamarca representan a mujeres con 4 senos. Procedían, yo le pregunté, ¿es un símbolo de la abundancia? No, me dijo, eso es real. En una ciudad muy próxima para acá, las mujeres nacen de esa forma. Entonces, como en ese tiempo yo tenía 19 años y era periodista, pues lo escribí. Y algunos periódicos, bueno, dije, por supuesto, fulano de tal dice esto. Pero algunos periódicos sensacionalistas dijeron que yo había visto, que yo había hecho ese descubrimiento. Tiempo más tarde regresé a Cajamarca como profesor universitario, me vi con este señor y le dije, oiga, ¿es cierto que aquí en Cajamarca, él se había olvidado de mi rostro, pero yo nunca me olvido del rostro de los mentirosos? Entonces le dije, ¿es cierto que aquí en Cajamarca hay este tipo de mujeres? No, me dijo, eso se lo conté a un idiota que vino por acá y que corrió la voz. Entonces, soy ese idiota que está corriendo la voz de lo que numerosos narradores mentirosos me han contado. Estoy siempre, todo el tiempo, tratando de contar con esa voz. Soy un poco menos mentiroso. Eso tienes que estar completamente seguro. O sea, pues lo que dices es sumamente fascinante, porque entonces lo que propones es que tu obra mayormente se nutre de esa cultura popular, de esos seres comunes y corrientes con los cuales nos encontramos y a veces tenemos esos destellos que iluminan, que te sirven para iluminar una página o un relato o un capítulo. Esto es permanente. Fíjate que en una ocasión viajé a Cuba, había una reunión de escritores, pero la verdad es que había escritores muy, muy importantes en el mundo, pero yo me acuerdo que el mejor era un narrador oral. Era un señor que era absolutamente fidelista y que no creía que los norteamericanos hubieran llegado a la luna. Conversé con él y le dije, oiga, ¿usted en qué basa sus aseveraciones? Me dijo que el día en que los americanos anunciaron haber llegado a la luna, él subió una mecedora a lo más alto del Monte Tarquino. Y me pasé toda la noche ahí y le puedo asegurar a usted que no llegaron los gringos a la luna. Del pico de Turquino. Ahí subió la mecedora. Y puso su mecedora. Por supuesto que todo es absolutamente irreal, pero incluso la forma como lo contaba era ya un cuento.
Entonces, hablando de esta beta popular, uno de tus personajes también favoritos es el famoso Tuno, que es un brujo y curandero muy notable, diría más bien curandero, un personaje folclórico de Trujillo, del cual yo he oído hablar muchísimo en mis visitas a Trujillo del Perú, no de Extremadura. No, en Extremadura un buen jamón, claro, un buen queso, sí, pero no creo un curandero. Que curanderos habrá, porque Sí. en todo el mundo hispánico y en el mundo latinoamericano lo hay, pero no he conocido. Bueno, Quitando pues, la estatua de Pizarro. Eso, ahí está. Pero el Tuno se convierte en personaje también de Habla San Pedro, llama al brujo. Entonces lo que quería que elaboraras un poco es ¿qué te llama la atención de estos personajes que yo llamaría esotéricos? Porque también aparece en tu otra novela de la cual vamos a hablar, Sarita Colonia viene volando, pero del Tuno específicamente. Sí, en aquella época vivía yo en Europa. Estaba viviendo primero en Madrid, después en París y trabajaba en Ámsterdam. Y entonces allí hacía un espacio de radio dedicado a mitología latinoamericana, mitología y música latinoamericana. Entonces el programa tuvo mucho éxito y los holandeses me dijeron que tal vez sería una buena idea ir al Perú y filmar algo, ¿no? Entonces yo me dediqué a escribir los guiones y nos fuimos supuestamente por 2 semanas. Pero había hecho yo el guión acerca de un brujo del norte del Perú y yo no conocía en esos momentos ninguno. Llegamos a Trujillo y no sé de qué forma apareció el Tuno. El Tuno es un personaje increíble. Es un hombre, porque recientemente murió, es un hombre que no es ni flaco, ni hace ayunos, ni hacía ayunos. Más bien es gordo, rotundo, feliz, borracho y tiene 14 hijos. Y entonces yo le pregunté, oye, le dije, en Europa tú no serías exactamente la imagen de un brujo. Tú tendrías que ser una persona para la descripción en otros lugares del mundo. Tú tendrías que ser una persona delgada, deberías hacer ayunos. Y me dijo, sí, es cierto, pero aquí no podemos hacer ayunos porque somos muy pobres. ¡Qué maravilla! Entonces, este hombre, ¡Qué ¿no? maravilla! Maravilloso realmente, se convirtió en mi amigo, en mi compadre, dijo él, ¿no? Y yo creo que tal vez también en mi maestro. Él me dijo, ¿y por qué has venido al Perú? Le dijo, no sé, no creas, me dijo. No, así porque sí, nadie se mueve. Tú has venido porque te ha llamado una piedra, te ha llamado un cerro. ¿Cuál es tu cerro? Yo tuve que elegir un cerro inmediatamente, ¿no? Y con ese cerro, pues supongo que hago historias. Con ese cerro, de ese cerro, adquiero poder, ¿no? Porque eso es lo que el brujo me enseñó. Cada vez que curaba, él necesitaba el apoyo de un cerro, de una laguna, ¿no? o del mar. Y entonces, de esa manera, imponía su poder. Lo que hay detrás de esto no es un prestidigitador sacando palomas del sombrero. Lo que hay es una vieja cultura, una cultura sumergida, que no murió con la colonización. Una cultura que de todas maneras persiste en nuestro tiempo. Y la brujería es la supervivencia de la antigua religión y también de la antigua medicina, que no desaparecieron de todo. Y ahora, en países como los nuestros, en países muy pobres, donde un antibiótico cuesta el salario de un hombre durante un mes, pues es una alternativa para la salud, para la sanidad de nuestro pueblo. Sí, es verdad. Y bueno, todo esto que estás contando nos lleva a una palabra que es la palabra magia. Es cierto, la literatura sí. es magia, la vida es magia, escribir es magia, es mágico. ¿La magia cómo la entiendes? Como un principio nutricio, un principio de donde se sacan cosas, un principio que organiza el mundo, que lo desorganiza,
Porque hemos dicho mentira. Un principio para la vida, un principio sin el cual yo no me muevo. Es la seguridad que tiene un niño al extender el brazo de que va a tocar el techo. Es esa fuerza nacida previamente al raciocinio y también después del raciocinio. Una fuerza a la cual el raciocinio no detiene. Es la fuerza que tienen los artistas, que tienen los conquistadores de pueblos y que tienen los enamorados, ¿no? Es una fuerza que todos tenemos, que nos rodea, que hace que esta conversación esté siendo vista por miles de personas, quienes comparten y en estos momentos nos están enviando también sus propias preguntas. Estamos haciendo magia. Y cada vez que yo escribo un libro como Los Sueños de América, editorial Alfaguara, estoy haciendo de alguna manera magia. Yo quiero mantenerme un poco dentro de la pregunta que ha hecho Antonio, porque me lleva a otro de tus libros que yo leí con gran placer poco tiempo después que se publicara, a Sarita Colonia viene volando, que también trata de un tipo de devoción popular a una santa venerada, pero no santa todavía, una santa inventada, venerada, por las clases más humildes del Perú, y que tú reconstruyes esa trayectoria y le inventas una serie de milagros. ¿Nos podrías hablar de esa santa y después conversamos sobre el proyecto que es de otro santo, pero primero de Sarita Colonia? Sarita Colonia es un personaje que murió en el año 40, cuando tenía 24, 25 años de edad. Murió de una de esas enfermedades que tan solo matan a los pobres. Y durante 20 o 30 años nadie se acordó de ella. No era en absoluto importante. No lo es hasta ahora. Pero súbitamente, una de esas personas que rinde culto a los muertos, que va a los cementerios, hay muchas personas así, que no tienen deudos a quienes llorar, pero van a los cementerios a llorar a los deudos, a aquellos cadáveres que no tienen deudos. Y entonces esta señora encontró el nicho la inscripción Sarita Colonia. Yo sospecho incluso que su cuerpo no está allí. Tal vez subió en cuerpo y alma al cielo. Pero en fin, encontró el nicho y se le ocurrió pedirle un favor. Y el favor le fue concedido. Desde entonces aquello comenzó a crecer y se convirtió en la santa de los pobres, de los informales, de los vendedores ambulantes, de las prostitutas, de los ladrones. Ahora mismo es la santa que muchos llevan en el bolsillo cuando quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos, porque aseguran que teniendo la fotografía de la santa, ellos se vuelven invisibles. Vuelan. Es posible que vuelen, ¿no? Y es posible que se vuelvan invisibles. Si vuelan, vuelan más alto que los helicópteros de la migra, pero en todo caso se vuelven invisibles frente a la policía de inmigración. Entonces, este personaje me interesa, como me interesa el tuno. Me interesa porque es una expresión de un mundo cultural que no ha muerto, repito. Es la expresión de la gente más pobre de uno de los países más pobres del planeta. Tan pobres que no tienen un santo en los cielos y que tienen que inventarlo. Y entonces han inventado un santo que responde a sus características físicas. Un santo que es tan pobre, tan feo, tan pequeñito como ellos mismos. Este libro publicado el año 90, sobre él se escribieron 2 o 3 libros y muchos artículos, tratando de evidenciar de que en el Perú se estaba produciendo una rebelión étnica. Y entonces se comparaba a los 2 candidatos de entonces, Mario Vargas Llosa y, no me acuerdo el apellido de un señor que ganó, Fuji algo. Se los comparaba con
Santa Rosa de Lima y Sarita Colonia. El pueblo eligió al candidato que fuera no blanco, no prestigioso, que no hablara español y que fuera un poco bruto, porque el pueblo quería de una vez por todas que alguien parecido a él gobernara el país. Algo de eso, algo de rebelión étnica así absolutamente desconsiderada, ¿no? Que no tiene que ver con la calidad del gobernante, sino con una rebelión, se produjo entonces. Pero yo le repito, me intereso en estos fenómenos de brujería y de santidad popular que avanzan más allá de la iglesia oficial, que avanzan más allá de todas las instituciones oficiales y que demuestran que este es un pueblo que en los mayores azares de la vida sabe inventar su propio cielo. Mi país vive de una crisis permanente, pero es un país que ha muerto muchas veces y que siempre ha resucitado. Siempre, sí, absolutamente. Ciertamente. Absolutamente. Eso es así. Bueno, quería, si me permites, Antonio, recibiste el premio francés Juan Rulfo, escritor que mencionaste, sobre un cuento que aparece en la colección Los Sueños de Américas, 7 noches en California. Sí. Háblanos un poco de ese cuento y de la experiencia misma de recibir el premio, qué significó para ti, pero más del cuento. Por cierto. De hecho, del premio no hablaré mucho porque es satisfactorio, por supuesto, es muy simpático recibir premios y encontrarse con amigos que los feliciten, en fin, pero es de tontos envanecerse y creer que los premios realmente consagran o realmente... los jurados pueden equivocarse muchas veces y generalmente tengo la buena suerte de que los jurados se equivoquen conmigo. Pero entonces, Sarita, 7 noches en California, la historia de una mujer que huye de un marido bestial, animalizado, que puede estar en Guadalajara o que puede estar en el Cusco, cualquier otro lugar. Pero esta mujer es protegida mágicamente por una lectora de cartas que cuando ella llega a Los Ángeles, se proyecta en el cielo de Los Ángeles una imagen gigantesca, comienza a rezar el rosario y a tratar de ayudar a la fugada contra un brujo malero que desde Guadalajara está haciendo... Que tenía la cabeza de su padre. Que tenía, trabajaba con la cabeza de su padre. Trabajaba con la cabeza cortada de su padre. La cabeza cortada de su padre. De su padre, que era el que hablaba. Era el que hablaba, sí. Y entonces, y que protegían al marido. Exacto. Era rico y malo, era muy malo. Claro, absolutamente. Y entonces se entabla esta pelea, ¿no?, mágica. Cada movimiento del cuento lo tiene que ser. Cada palabra tiene que tener ese sentido. Cada palabra, sinceramente. Porque un cuento no puede ni debe ser enriquecido por un solo sustantivo o adjetivo que no venga al caso. Tienes que dar el knockout. Tiene que dar el knockout, absolutamente. Pero aparte de eso, un cuento tiene que ser solamente un cuento. No hay que añadirle nada, es un círculo. Y cuando trazas un círculo, pues lo trazas completo o te vas por otro lado y ya no es círculo. Y entonces, en ese cuento, cada una de esas palabras es mágica. Y además, creo que por otro lado, corresponde a mi creencia de que esta mujer debería salvarse. Creo que corresponde a mi concepción del mundo, de un mundo con hombres y mujeres libres y felices. Vamos pasando el tiempo más rápido de lo que nos gustaría, nos encantaría seguir mucho más. Centrándonos en Los Sueños de América, son 20 cuentos donde hay esperanza, hay amor, magia y muerte. De forma breve, la muerte de Eduardo González Villaña no tiene nada que ver con la muerte de las danzas de la muerte, el esqueleto, la guadaña, fea. La muerte se sienta en una mecedora para olvidar
y le dice, mira, no te preocupes, no vengo por ti, vengo por tu vecino, pero es que estoy cansada y me siento aquí, me acuerdo de tu abuelo o de tu abuela. La muerte para González Vigaña, ¿qué es? Sí, la muerte para mí no es una muerte de Halloween, por supuesto. Tampoco es una de esas muertes temibles, ni es un hombre con una guadaña, es una mujer muy guapa además, y con los ojos, un pelo negro. He visto algunas muertes muy bellas ayer en la presentación. La muerte es para mí eso, tiene una imagen femenina, y he conversado, es muy familiar conmigo. Tal vez lo que hay en todo esto es un asunto cultural. De un lado, la herencia española de la poesía del siglo de oro, que para mí es permanente, vivo de esa poesía. Y por otro lado, el mundo prehispánico, ¿no? Las raíces de los lugares del norte del Perú, donde tú mencionaste, de donde he vivido, donde he nacido, ¿no? Una vieja cultura, la cultura mochica, chimú, en la cual en vez de un dios hay una diosa, ¿no? Y en la que la muerte es un personaje femenino importante que suele animar a los chimúes. La muerte por aquí está, acabo de verla, pero no se preocupe, no viene por ninguno de nosotros, viene a saludarnos y a sonreírnos. Yo creo que de los mejores elogios que se pueden hacer de la prosa de González Vigaña es su lirismo, su sentido poético, Así es. la belleza, y algo que para nosotros es muy importante, es un escritor cervantino, es decir... Es un honor lo que me dices, porque realmente... Lo digo con toda, sí, es un escritor cervantino, de la estirpe de Cervantes, quiere decir, del respeto a la dignidad de los demás. Creo que esa es una cualidad fundamental que se ve en su obra. Así es. Y quiero decir eso, que sinceramente es el mejor elogio que he recibido en mi vida, el que dijeras que soy cervantino por el respeto a la dignidad de los hombres y de todo el mundo. Y es que en este libro hay puertorriqueños, mexicanos, cubanos, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, y hay historias que le pueden ocurrir a todos, a cada uno de ellos, y que realmente les ocurren. Y yo lo escribo precisamente por eso, por respeto a la dignidad, y para que cada uno de ellos, de nosotros, sienta que no está solo cuando está solo. Eduardo, soy la muerte, Sí. soy la guadaña. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ha sido un honor, un placer. Es un honor, muchísimas gracias. Y un gran éxito con este libro. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y recuerden que los libros no muerden, así que aquí lo tienen.